En el momento en que un creyente muere, hay una separación entre el alma y el cuerpo, que tan pronto el creyente parte de este mundo, va inmediatamente a la presencia del Señor. La doctrina del sueño del alma se popularizó en el siglo XIX, sobre todo entre los adventistas del séptimo día, pero la realidad es que cuando un creyente muere, su cuerpo queda en la tumba, pero su alma parte inmediatamente a la presencia del Señor. ¿Qué le prometió Jesús al ladrón en la cruz? Que le dijo, recuérdame, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo no le prometió que él iba a dormir por miles de años hasta su segunda venida. Inmediatamente el Señor muere en la cruz y este ladrón que se arrepintió de su pecado y confió en Cristo en una circunstancia impresionante, porque en la cruz del Calvario Cristo parecía cualquier cosa menos un Salvador. Sin embargo, este hombre confió en él. ¿Y qué le prometió Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es por eso que el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 1, llega a decir que teniendo el juicio delante y no sabiendo si él iba a ser absuelto o si iba a ser condenado, él expresa su deseo, su anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado, dice él, sino que Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo dice que el morir es ganancia? Bueno, él sigue explicando, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Pablo no esperaba que al morir su alma iba a quedar en un sueño de cientos o miles de años. Él estaba completamente convencido de que desde el momento en que él cerrara sus ojos a esta vida, los abriría en la presencia misma de nuestro Señor. Para mí, dice él, morir es Cristo, a vivir es Cristo, morir es ganancia, y por eso tengo deseo de partir y estar con Cristo, porque eso, dice Pablo, es muchísimo mejor. Así que si tú eres creyente, no tengas temor. El día que te toque partir de este mundo, ya Jesucristo lavó tus pecados, ya tú no tienes cuentas pendientes con la justicia de Dios. El Señor entró como precursor en el reino de su Padre para que cuando cada creyente parta, inmediatamente vaya a su bendita presencia. Solemos ver la muerte como una desgracia, no como una bendición. Pero Dios nos dice aquí, y el Espíritu Santo lo confirma, que algunas personas son bienaventuradas al morir. En ello se cumple lo que dice la Biblia en otro lugar, que para algunos el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Estos muertos son bienaventurados. Por otra parte, es interesante notar que esa voz divina que Juan oyó del cielo le ordenó escribir estas palabras. Dice el versículo 3, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, escribe. Dios quería que esta declaración quedara registrada para la posteridad, para consuelo y fortaleza del pueblo de Dios a través de las edades. Esta enseñanza sobre la muerte quedó grabada con letras indelebles en las Sagradas Escrituras para que tú y yo podamos beneficiarnos de ellas casi 2000 años después de que Juan las registrara en el libro de Apocalipsis. Y espero, hermanos, que el Espíritu de Dios use esta enseñanza en esta mañana para nuestro consuelo, pero al mismo tiempo para traer pensamientos sobrios a nuestro corazón al meditar en el tema de la muerte. Nuestro texto contiene una declaración y una explicación. Se nos dice que algunos muertos son bienaventurados y luego nos explica por qué. Veamos en primer lugar la declaración. Dice en el versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. La muerte es uno de esos temas que a todos nos atañe,
pero en el que no todos quieren pensar. Es un asunto que nos compete a todos porque todo hombre que vive tiene una cita con la muerte. Algunos llegan más temprano, otros llegan más tarde, pero todos llegan al fin. No existe la posibilidad de eludir esta cita. Es por eso que toda comunidad de individuos tiene su cementerio, porque la muerte es la porción más segura de todo hombre. Nada hay más cierto respecto a la vida que el hecho de la muerte. Puede que tarde, pero tenemos la seguridad de que vendrá. Toda la historia y experiencia de la humanidad nos lo aseguran. Lo mismo puede venir a un joven que a un viejo, a un rico que a un pobre, a un santo o a un pecador, a cualquier hora o en cualquier lugar. Cuando Dios llama, nadie puede escapar, nadie puede excusarse, nadie puede evitar la cita. Nadie. Y cuando llega la muerte, cuán dolorosa y desgarradora es. Tanto, hermanos, que nunca nos acostumbramos a ella. Nunca. La muerte no es un tema para tratar con ligereza. No. Esto es algo que nos afecta profundamente. Pero precisamente por esto es necesario que nos detengamos a pensar en la muerte y que procuremos alcanzar un entendimiento claro y preciso de lo que debemos esperar cuando esa hora llegue. Porque una vez pasemos el umbral de la vida, hemos emprendido un viaje sin retorno y hacia un destino que ya no puede ser cambiado. Un segundo, tu corazón deja de latir y tu destino queda sellado para siempre. Es seria la muerte, es seria la muerte. ¿Qué sucede cuando el hombre muere? Bueno, este texto de las Escrituras nos provee una respuesta clara y precisa. Dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados. Podríamos traducir la palabra bienaventuranza como felices. Es como si dijéramos bendito de Dios, bendecido por Dios. Y como consecuencia de esa bendición, este hombre, esta mujer experimenta gozo, plenitud, contentamiento. Estas personas poseen la bendición de Dios y por eso son dichosos, por eso son felices, realmente felices, plenamente felices. ¿Y a quiénes señala nuestro texto como poseyendo tal felicidad, tal bienaventuranza? A los que mueren en el Señor. ¿Qué dice el texto? Bienaventurados los muertos. ¡Qué declaración tan chocante! Bienaventurados los muertos. Cuando recibimos la noticia de que alguien ha muerto, usualmente hay un tono triste y sombrío en las palabras. Y no puede ser de otro modo. En las Escrituras se asocia la idea de la muerte con la idea de la tristeza. Por ejemplo, en 1 Tesalónica capítulo 4, versículo 13, dice el apóstol Pablo: hermanos, yo no quiero que ignoréis acerca de aquellos que han muerto, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. No es que no tengan tristeza, es que no es como la de aquellos que no tienen esperanza. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, hablando de que Epafrodito, su amigo de milicia, había enfermado, Pablo dice: pero Dios lo sanó, Dios le restauró la salud y no permitió que él muriera, para no añadir sobre mi corazón tristeza sobre tristeza. Tristeza sobre tristeza. La muerte produce tristeza. Aún la muerte de un cristiano. Ha habido una separación y nosotros que quedamos atrás sentimos el vacío que esa persona ha dejado en nuestras vidas. Ahora yo me pregunto, esa es la perspectiva de la muerte cuando la vemos desde nuestro punto de vista, pero ¿qué del punto de vista de aquel que ha partido? Nosotros estamos tristes, pero ¿qué de aquel que ha dejado este mundo para entrar en el mundo venidero? Bueno, si pertenece al grupo que el apóstol Juan está describiendo aquí, es un bienaventurado, es un dichoso, es una persona verdadera y plenamente feliz. Juan nos dice que estos muertos son bienaventurados. El poeta Rubén Darío escribió en uno de sus poemas acerca del espanto seguro de estar mañana muerto. Evidentemente esa no era la perspectiva que Pablo tenía de la muerte. Para él no era un espanto morir. Para él era muchísimo mejor partir y estar con Cristo. Ahora, mi amigo, esa bienaventuranza del texto no es para todo el mundo.
Nuestro texto no dice simplemente que los muertos son bienaventurados, no. Allí dice que son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Los que mueren en el Señor. En otras palabras, aquellos que a la hora de la muerte fueron hallados en unión vital con Cristo por medio de la fe. Para todos los demás que no están en Cristo, no existe bendición alguna a la hora de la muerte, porque han partido en sus pecados, han partido con deudas pendientes delante de Dios. Para tales personas la muerte es una desgracia, la más grande y más terrible de todas las desgracias. Robert Murray McCheyne, un gran predicador del siglo pasado, hablando de los que mueren en Cristo, sin Cristo, de los que mueren sin Cristo, dijo lo siguiente: pueden poner tu cuerpo en un ataúd espléndido, imprimir tu nombre en la tapa con letras de plata, pueden traer una compañía de dolientes vestidos con solemnes trajes negros, pueden hacer descender el ataúd lentamente en la tumba y esparcir el césped más verde sobre él. Pueden preparar el terreno para que allí crezcan las flores más dulces, cortar una piedra blanca y grabar en ella un gentil epitafio a tu memoria, pero aún así sigue siendo el funeral de un alma condenada. Solo los que mueren en Cristo son bienaventurados, porque por medio de la fe en Él han obtenido el perdón de todos sus pecados, y a la hora de la muerte no tenían deudas pendientes con la justicia de Dios. Mi amigo, yo sé que esa palabra pecado no está de moda en estos días, pero Dios la toma tan en serio que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para resolver la enorme dificultad que esos pecados han generado en la justicia de Dios. Dios tiene problemas con el pecado, porque Dios es justo, perfectamente justo. ¿Cómo nos molesta cuando nosotros somos víctimas de una injusticia? ¿Cómo nos molesta? Pero al mismo tiempo, ¿cómo queremos evadir que todos nosotros somos injustos? ¿Cómo queremos evadir el hecho de que algún día tú y yo, mi amigo, seremos juzgados con justicia? Mi amigo, todos nosotros nos presentaremos delante de un juez justo. Y óyeme bien, mi amigo, ese juez conoce nuestras vidas hasta en sus más íntimos detalles. Aquello que tú has hecho en oscuridad, aquello que nadie ha visto, aquello que solo se ha quedado en tu pensamiento, aquello que solo ha sido un movimiento de tu corazón, Dios lo sabe. Dios conoce tu vida. Por eso nadie podrá alegar inocencia en aquel tribunal, nadie. Porque dice la Escritura en Hebreos capítulo 4 versículo 13 que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Tu vida es un libro abierto delante de Dios. En aquel solemne día, cada palabra, cada pensamiento, cada acción, cada motivación pasará por el sedazo de la justicia perfecta de Dios. Y nadie, absolutamente nadie, será bienaventurado en aquella hora si no fue justificado en vida por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Sabes, mi amigo, lo que es justificación? Escucha qué cosa más gloriosa, que Dios, el juez justo, declara justo al pecador culpable. Dios lo declara justo si deposita su fe en la persona de Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Oye, qué buena noticia. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Por cuanto Dios es justo, esa deuda no se puede quedar sin pagar, pero en su amor infinito su Hijo vino a pagarla. He ahí el amor de Dios. La segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se encarnó voluntariamente y voluntariamente fue a la cruz a pagar por los pecados de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Y ahora reciben el beneficio de esa muerte todos aquellos que creen. Todos aquellos que creen. Esa es la buena noticia del Evangelio, amigo mío, que hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. La salvación no depende de tu esfuerzo. La salvación no depende de tu religión. La salvación no depende de la iglesia a la que perteneces. Mi amigo, la salvación depende enteramente de Cristo y de lo que Él hizo en la cruz para salvar a pecadores. Porque Dios solo acepta como buena y válida una justicia tan perfecta como la de Él. Y solo Cristo tiene esa justicia.
Y Cristo te ofrece, mi amigo, gratuitamente poner su justicia en tu cuenta por medio de la fe. Qué gloriosa noticia, la noticia del Evangelio. Salvación gratuita por medio de la fe. Por eso dice el apóstol Pablo, dando su currículum en Filipenses capítulo 3 y diciendo todo lo que él era cuando no era creyente, dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, yo las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y aún hoy estimo todas las cosas por basura, con tal de ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por medio de las obras, sino la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Justicia de Dios por medio de la fe. Si la muerte nos encuentra unidos a Él por la fe, obtendremos la bienaventuranza de la que habla Apocalipsis capítulo 14. De lo contrario, solo obtendremos en aquel día la más terrible de nuestras desgracias, porque estaremos eternamente separados de Dios, eternamente separados de la bendición que emana de su presencia segundo tras segundo. La bienaventuranza de nuestro texto no es para todo el mundo, no lo es. Es para los que mueren en Cristo, es para los que son reconciliados con Dios por medio de la fe. Es para aquellos que al morir se encuentran vestidos de la justicia perfecta de nuestro Señor, habiendo encontrado en Él perdón y misericordia. He ahí la declaración de nuestro texto: bienaventurados los que mueren en el Señor. Veamos ahora la explicación. Versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. He aquí la explicación. ¿Por qué son bienaventurados? Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Por qué son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor? Por dos razones. En primer lugar, porque descansarán de sus trabajos. Descansarán. La escena que nosotros tenemos aquí es la del labriego que se dirige cansado a su hogar después de una ardua labor en el campo. Así es la muerte para el cristiano. La llegada al hogar, donde encontrará finalmente reposo y descanso. Descansarán de sus trabajos. Todas las aflicciones que debemos experimentar cada día en este mundo caído, por causa de nuestros pecados, por causa de los pecados ajenos, habrán terminado para siempre. Hermanos, llegará el día cuando nuestras almas serán completamente purificadas. Nunca más tendremos problemas con nuestro mal temperamento. Nunca más tendremos problemas con nuestra falta de control, con nuestra impaciencia, nuestra irritabilidad, nuestros malos pensamientos, nuestra obstinación, nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Nunca más. Nunca más sentiremos vergüenza por haber hecho algo que no debimos hacer o porque lo que debimos hacer no lo hicimos. Todo vestigio de orgullo, de egocentrismo, de desconsideración, de ingratitud, habrá sido total y definitivamente eliminado. Nunca más sentiremos apatía por las cosas espirituales. Nunca más lamentaremos nuestra falta de amor a Dios, nuestra falta de celo, nuestra falta de devoción y de entrega. Nunca más. Hoy pedimos a Dios que nos libre del mal. Y esa oración será contestada algún día en su máxima expresión, porque seremos librados del mal totalmente. Dios responde esa oración aquí ahora, pero la respuesta final y absoluta de esta oración nos aguarda en el cielo. Allí amaremos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, sin que ningún vestigio del mal se interponga entre nosotros y Él. Mi hermano querido, aliéntate con esta promesa. Pero no solamente seremos librados de nuestros pecados, sino también de las consecuencias que producen en nosotros los pecados de otros. Nadie murmurará contra nosotros. Nadie nos quitará lo que es nuestro. Nadie nos estorbará en ningún sentido. Nunca más. Descansarán de sus trabajos. Mis hermanos, se puede ser un verdadero creyente y no tener certeza de que lo eres. La seguridad de salvación
no la tienen todos los cristianos. ¿Oyeron eso? O deben ponerlo de otra manera. La inseguridad de salvación no es una prueba de que no somos cristianos. Hay muchos creyentes que van a llegar inseguros al cielo. Y hay muchos impíos que van a llegar seguros al infierno, creyendo que son creyentes. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que la seguridad de salvación no es necesaria para ser salvo. Sin embargo, cuando un creyente no puede estar seguro de su salvación, no podrá disfrutar plenamente de la bendición de ser salvo, ni tampoco podrá correr bien la carrera. Noten el versículo 12. Porque yo quiero que ustedes alcancen la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos. El estar seguro te mueve a no ser perezoso. ¿Cómo podremos entonces obtener una plena certeza de nuestra salvación? ¿O cómo vamos a poder seguir avanzando hacia la madurez en nuestras vidas cristianas, de tal manera que podamos ser cada vez más útiles para el reino de Dios? En el versículo 12 nos dice dos cosas al respecto. La primera es que debemos seguir siendo diligentes en el cuidado de nuestras almas. Debemos ser diligentes en el cuidado de nuestras almas. Versículo 12. A fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas, para que no sean perezosos. Y la pereza de la que el autor está hablando aquí es una indisposición para el cumplimiento de nuestros deberes espirituales. Tú debes leer la Biblia, tú debes orar, tú debes venir a la iglesia, debes venir al culto de oración, debes leer buenos libros cristianos, debes tener una comunión edificante con otros hermanos en la fe. Esos son nuestros deberes espirituales, pero el perezoso, aunque lo sabe, no lo hace. Dice Salomón en Proverbios 26:13 que el perezoso siempre encuentra una excusa para dejar de hacer lo que tiene que hacer. El perezoso dice: hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza. Imagínense ustedes, yo quiero salir a trabajar, pero hay un león fuera de la puerta de mi casa. Así que prefiero quedarme aquí seguro. O dice en Proverbios 15:19 que el camino del perezoso es como un seto de espinos. Él tiene un deber que cumplir, pero magnifica de tal manera los obstáculos que tiene por delante que termina dejando el asunto para otro momento. Y es interesante porque no es que el perezoso no desee estar en una mejor condición espiritual. No, de hecho en Proverbios 13:4 dice que el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Él desea, pero nada alcanza. Le dije que me iban a ver bebiendo agua hoy. No sufran, que yo estoy más interesado en decir este mensaje. Mañana descansaré la garganta. El perezoso no ha perdido la capacidad de desear una mejor condición espiritual de la que tiene. Él quiere, pero no lo puede alcanzar por causa de su pereza. Mis hermanos, si no somos diligentes en el uso de los medios que Dios ha provisto para que alcancemos una mejor condición, nuestros deseos nunca serán cumplidos. ¿Qué debemos hacer entonces? Despojarnos de nuestra pereza espiritual y en dependencia del Espíritu Santo disponernos a hacer lo que debemos hacer en el momento en que debemos hacerlo, aunque no tengamos ningún deseo de hacerlo. Pastor, ¿y eso no es hipocresía? No, eso es diligencia. Eso es diligencia. Yo no tengo deseos de leer la Biblia hoy en la mañana,
Pídele a Dios que te dé deseo. Ábrela y léela. Yo como que no tengo deseos de ir a la iglesia hoy. Levántate, cámbiate y sin ningún deseo, ven a la iglesia. Ser diligente es hacer lo que tú tienes que hacer en el momento en que tienes que hacerlo, aunque no tengas ningún deseo de hacerlo. El crecimiento espiritual requiere un esfuerzo diligente de nuestra parte. Pero pastor, yo creía que la salvación era por gracia. Y lo que usted está diciendo de verdad parece oponerse a la doctrina de la gracia. Si es por gracia, yo no tengo que hacer nada para merecer la bendición de Dios. Tú tienes razón. Si es por gracia, no es por mérito. La gracia se opone al mérito, pero no se opone al esfuerzo. De hecho, Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. La gracia se opone a nuestros méritos. La gracia no se opone a nuestro esfuerzo. Es en el contexto de nuestra diligencia que podemos disfrutar de la bendición de Dios. No porque ese esfuerzo nos haga merecer que Dios nos bendiga, sino porque Dios ha decretado que seamos bendecidos siendo nosotros diligentes, usando los medios de gracia, la lectura regular de la palabra, la vida de oración privada y corporativa, congregarnos con el pueblo de Dios en el día del Señor, participar de la Santa Cena como haremos esta noche, leer buenos libros cristianos. Dios ha decretado fortalecer nuestra salud espiritual haciendo uso de esos medios. Pero el hecho de esforzarnos por hacer esas cosas no nos hacen merecedores de nada, porque esa diligencia es impulsada en nosotros de pura gracia, en una forma misteriosa que nunca vamos a poder entender. ¿Qué dice Pablo? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce el querer y el hacer? Dios lo produce. ¿Quién es el que tiene que ocuparse en su salvación? Tú y yo debemos ocuparnos en nuestra salvación. La obra de Dios nos impulsa a obrar. Y precisamente por eso Él se lleva toda la gloria en nuestro esfuerzo. Pero toda bendición que nosotros recibimos de la mano de Dios no es por nuestro esfuerzo, es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que nosotros disfrutamos de la mano de Dios es únicamente por Cristo. O déjeme decirlo de otra manera: aún los medios de gracia que Dios nos ha provisto y el impulso para hacer uso de esos medios son un regalo de gracia. Pero somos tú y yo los que debemos disponernos a hacer lo que tenemos que hacer, no para ganarnos su favor, sino porque ya fuimos favorecidos. Así que no es un asunto de méritos, es un asunto de confianza en Dios. Una confianza que nos mueve a hacer lo que Él dice que debemos hacer para mantener una buena salud espiritual. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué debe hacer un hombre o una mujer para alcanzar una buena calidad de vida? La Biblia dice que yo no puedo añadir a mi estatura un codo por más que me afane. O sea, yo me voy a morir el día que me voy a morir. Por eso alguien decía: come saludable, ve al gimnasio y muérete a pesar de todo. Eso no es lo que tú vas a ver en los gimnasios, pero es una realidad. Ahora, ¿qué debe hacer una persona para tener una buena calidad de vida? Pero debe mantener una dieta balanceada, un programa regular de ejercicios físicos, descansar apropiadamente y ese tipo de cosas. Dios ha diseñado nuestros cuerpos para que responda a la dieta,
al ejercicio, al descanso. Si yo soy responsable en el cuidado de mi cuerpo, aún así puede ser que me enferme y que me muera antes de cumplir 40 años, pero lo cierto es que esas son las cosas que yo debo hacer en mi responsabilidad para tener una buena calidad de vida. ¿No es así? Si Dios determina otra cosa, amén, pero yo debo ser responsable en darle a mi cuerpo el cuidado que necesita. Ahora, cuando yo hago todo eso, como balanceado, hago ejercicio, descanso, ¿lo hago para merecer la salud? No es un asunto de méritos. Es un asunto de responsabilidad y de confianza en que Dios me dice que lo haga. Si yo estoy enfermo y me tomo la medicina que el médico prescribió, no es para merecer ser sanado, sino porque confío en el médico. ¿No es así? Mi deseo de ser sanado y mi confianza en la capacidad del médico es lo que me hace hacer lo que él me dice. Bueno, hermanos, lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Pablo dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. O como lo traduce la Biblia de las Américas, disciplínate a ti mismo para la piedad. Eso es algo que nadie puede hacer por ti. O sea, no esperes que tú te vas a levantar por la mañana. Wow, qué deseo yo tengo de salir a correr 5 millas. No. A veces los que corren y hacen ejercicio físico no tienen deseo de levantarse, pero ellos lo hacen por responsabilidad. Pero tampoco esperes que todas las mañanas tú te vas a levantar con un impulso para leer tu Biblia. No, a veces tú vas a querer seguir durmiendo, pero debes levantarte como quiera, abrir tu Biblia y leerla. Ejercítate para la piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Ahora, nunca olvides que son medios de gracia. Eso quiere decir que aun cuando haces uso de esos medios que Dios ha prescrito para preservar la salud de nuestras almas, debemos hacerlo descansando en Él. No en nuestras propias fuerzas o en nuestra propia capacidad. Señor, voy a leer tu palabra, dame entendimiento. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Alimenta mi alma. Déjame ver a Cristo en las páginas de las Escrituras y aumenta mi admiración por Él. Porque contemplando su gloria es que somos transformados de gloria en gloria. Señor, voy al culto de oración o de adoración. Por favor, ayúdame a adorarte sin distracciones. Por favor, ayúdame, Señor, que yo pueda percibir y experimentar tu presencia junto a mis hermanos en la iglesia. Ayúdame, Señor, para atesorar la palabra predicada de tal manera que obre poderosamente en mi corazón. Ayúdame, Señor. Así que lo primero que el autor de Hebreos nos está diciendo aquí es que si tú quieres perseverar hasta el fin, si tú quieres seguir avanzando hacia la madurez cristiana, debes ser diligente en el cuidado de tu alma, amparado en el poder del Espíritu de Dios, pero tú debes ser diligente en el cuidado de tu alma. Pero hay algo más que debemos hacer, y es aprender a esperar con fe y con paciencia que Dios haga en nuestras vidas lo que Él ha prometido hacer. Vean el versículo 12 otra vez. A fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. El texto no nos dice explícitamente quiénes son esos creyentes a los que debemos imitar, pero obviamente se refiere a todos los hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento que encontramos en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, y de los cuales Abraham es un prototipo. Vean el versículo 13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. ¿Por quién jura Dios? Por él mismo, diciendo:
ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Habiendo esperado ¿cuántos años? 25 años. Con paciencia. Pero Dios le dio el hijo. La historia de esos hombres, mis hermanos, quedaron registradas en las Escrituras con un propósito didáctico. Dice Romanos 15, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. No es un consuelo para ti leer la historia de Abraham y ver que cuando este hombre tenía casi 100 años y Sara 90 y era estéril, esta mujer salió embarazada. ¿Y sabes qué fue lo que le embarazó? La promesa de Dios. Dios lo prometió. Y cuando Dios promete algo, Él lo hará en su tiempo, pero Él lo hará. El Espíritu Santo inspiró a los autores de las Escrituras para que dejaran un registro de las historias de estos hombres y mujeres del pasado que se aferraron a las promesas de Dios con fe y con paciencia, aún en medio de circunstancias muy difíciles. Y Dios quiere que imitemos a esos hombres que supieron esperar paciente y confiadamente en el cumplimiento de las promesas. La fe nos capacita para confiar en el poder y en la buena disposición de Dios para concedernos lo que Él nos ha prometido, pero la paciencia nos permite esperar que Él lo haga en su tiempo, no en el nuestro. Fe y paciencia. Mis hermanos, la clave para perseverar hasta el fin no es creer, es seguir creyendo. No es creer, es seguir creyendo, es seguir esperando hasta que Dios en su sabiduría haga lo que Él ha decidido hacer, en el tiempo en que Él ha decidido hacerlo y en la forma como Él quiere hacerlo. Esta palabra que aparece en nuestro texto y que se traduce como paciencia nos habla de quietud y confianza prolongada en medio de la aflicción. Eso es paciencia. La fe nos lleva a descansar confiados en las promesas de Dios. La paciencia nos permite continuar esperando lo prometido, aunque en medio de las circunstancias en que nos encontremos nos dé la impresión de que Dios se olvidó del asunto. Mira, mi hermano, Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Él quiere llevarte a depender más de Él, a que tú entiendas cuánto lo necesitas. Si tú llamas una vez y no se te abre, y llamas otra vez y no se te abre, y vuelves a llamar y no se te abre, y por eso dejas de llamar, puede ser que todavía tú no hayas entendido cuánto tú necesitas la bendición de Dios. Eso quiere decir que tu fe necesita ser fortalecida. ¿Y sabes cuál es la lagartija que fortalece la fe? Yo no sé cómo le llamarán ese ejercicio en otra parte de América Latina, pero los push-ups, no sé cómo decirle. ¿Sabes cuál es el ejercicio que fortalece la fe? Seguir esperando a la promesa de Dios. Esperar fortalece la fe. Dice en Romanos 8:24 que fuimos salvados en esperanza, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? O como lo dice en otra versión, ¿quién espera lo que ya tiene? Es en la espera que se fortalece nuestra fe. Aquellos que han sabido unir la fe con la paciencia seguirán llamando y seguirán llamando y seguirán llamando hasta que le abran la puerta.
Dice el salmista en el Salmo 123: a ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que se apiade. Salmo 130: espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. ¿Te das cuenta, mi hermano, la insistencia de la Biblia en el hecho de esperar? Si no aprendes a esperar, vivirás frustrado. Te vas a frustrar con Dios, porque el horario de Dios casi nunca encaja con nuestras expectativas. Te vas a frustrar. Dios pudo hacer el mundo en un segundo, pero lo hizo en 6 días. Y dice que al principio la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios la fue trabajando poco a poco, poblando la tierra hasta hacerla productiva. Dios hace las cosas en su tiempo. Mi hermanos, no es como a nosotros nos parece mejor, sino es como Él sabe que es lo mejor. Ustedes recuerdan cuando Elías le oró a Dios. Había una sequía de 3 años y medio, y el Señor no envió la lluvia de inmediato. Elías le dice a su criado: ve a ver si tú ves algo en el cielo. El criado regresó diciendo: yo no veo nada. Vuelve otra vez. Nada. Vuelve otra vez. Nada. Vuelve otra vez. ¿Saben cuántas veces volvió el criado? 7 veces. Oigan, hay que tener paciencia. En este caso del criado con Elías. Pero ya no te dije que no hay nada. Ve otra vez. Finalmente el criado llega y le dice: veo una pequeña nube como la palma de un hombre que sube del mar. Cuando Gloria y yo fuimos a visitar a nuestra hija en Medio Oriente, aquel lugar es desértico, casi nunca llueve. De hecho, desde abril hasta noviembre no hay nubes en el cielo, nunca, nada de nubes, ni una sola. Ahora imagínate en ese desierto que alguien vea una nube del tamaño de la palma de una mano que está subiendo del mar y dice: ay, parece que va a llover. Elías, que entendía perfectamente el modo de obrar de Dios, le dice al criado: sube y dile a Acab: prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Dios tiene su forma de obrar. Él desea moldear nuestro carácter. Y eso solo es posible en el contexto de la fe y de la paciencia. Tenemos un problema, deseamos ser atendidos de inmediato, entendemos que el asunto es urgente. ¿Y saben lo que hace Dios? Dios mueve las cosas de tal manera que todo el mundo esté ocupado y que nadie te pueda atender. ¿Te ha pasado? ¿Sabes qué es lo que Dios está haciendo? Enseñándote a esperar con fe y con paciencia. Tu mayor problema no es que te atiendan. Tu mayor problema es tu falta de fe. Y Dios está moldeando tu carácter. Mis hermanos, ¿qué aflicción puede ser mayor que la muerte de un ser querido? Pero cuando Marta y María mandaron a llamar a Jesús porque Lázaro estaba enfermo, el Señor ni se apresuró. Él esperó pacientemente a que el problema se pusiera peor para mostrar más abundantemente su poder. Lázaro finalmente murió y Cristo lo levantó de los muertos.
Y en el proceso le enseñó a Marta y a María a esperar con fe y con paciencia. La hija de Jairo, cuando este hombre acudió a Cristo, su hija aún vivía, pero el Señor otra vez se entretuvo en el camino tratando otro caso, el de la mujer que tenía flujo de sangre. Y ustedes saben lo que sucedió. La niña muere y Cristo de nuevo la levanta de los muertos. Estas historias están en la Biblia, mis hermanos, para enseñarnos algo. Cristo dejó que esa niña muriera para que nosotros aprendiéramos a tener fe y paciencia. A veces va a parecernos que el Señor no nos está haciendo caso. ¿Recuerdan la mujer sirofenicia? Señor, ten misericordia de mí, mi hija está posesa por un demonio, y Cristo ni le escucha. Los apóstoles vienen: por favor, Señor, haz algo para que esta mujer nos deje tranquilos. No es correcto quitarle el pan de los hijos para dárselo a los perrillos. Yo vine primero a los perdidos de la casa de Israel. Y esta mujer le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Cristo le dice: mujer, por causa de tu fe, lo que tú quieres te será hecho. Y dice que su hija fue sanada en aquella misma hora. Esta mujer no desmayó, y por medio de la fe y de la paciencia obtuvo la bendición que deseaba. He aquí entonces, mis hermanos, la metodología divina para seguir avanzando en nuestras vidas cristianas y llegar a experimentar seguridad de salvación. Debemos ser diligentes en el cuidado de nuestras almas y ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Dios nos ha dado promesas ciertísimas en su palabra, incluyendo el hecho de que Él ha de guardarnos en Cristo hasta el día en que estemos en su presencia en cuerpos glorificados, contemplando y deleitándonos en su gloria por los siglos de los siglos. Él lo ha prometido y Él lo hará. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Porque tú cobras quincenal o mensual, bueno, debes ofrendar quincenal o mensual, tú decides, pero debes ofrendar regularmente, por lo menos para tres cosas. En primer lugar, para sostener el ministerio de la iglesia. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 5 versículos 17 y 18: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, porque está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hay un salario que se debe dar a los ministros del evangelio, y eso sale de las ofrendas de la iglesia, entre otras cosas para las cuales ofrendamos. Es para que el ministerio de la iglesia funcione. En segundo lugar, debemos ofrendar para la expansión del evangelio, tanto a través de las misiones como a través del evangelismo. 1 Corintios capítulo 9 versículo 7, 1 Corintios capítulo 9 versículo 14. Y en tercer lugar, debemos ofrendar para ayudar a los pobres. Y ese es el énfasis de este pasaje en 2 Corintios 8 y 9, aunque debo decir que las enseñanzas que se encuentran aquí se pueden aplicar a las ofrendas en sentido general, y eso es lo que yo voy a hacer en esta mañana. Ahora, antes de considerar directamente nuestro texto, permítame tomar unos minutos para ponerlo en su contexto. En los capítulos 8 y 9 de 2 a los Corintios, Pablo está animando a estos hermanos a participar en una ofrenda para los creyentes pobres en la ciudad de Jerusalén. Yo no tengo tiempo para explicar esto, pero en el año 41 después de Cristo vino una hambruna a Jerusalén, y a través de muchos otros factores los hermanos cayeron en una extrema pobreza, y el apóstol Pablo estaba recogiendo una ofrenda para ellos. Y con esa finalidad, Pablo se vale del ejemplo de los creyentes en Macedonia para animar y estimular la generosidad de los corintios. Noten el capítulo 8 versículos 1 y 2. Ahora, hermanos,
os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, o en la riqueza de su generosidad. Macedonia era una región de Grecia que durante un tiempo de su historia había sido muy próspera por sus minas de oro y de plata, pero resulta que el Imperio Romano confiscó esas minas y Macedonia cayó en un estado de mucha pobreza. Noten que Pablo dice que estos hermanos de Macedonia, en el versículo 2, se encontraban en medio de una gran prueba de aflicción. ¿Ven? Y luego dice que ellos estaban padeciendo una profunda pobreza. Es increíble las palabras que Pablo está usando aquí. Una profunda, la palabra profunda es bathos en griego, que es de donde se deriva la palabra baño en inglés. Bathos en griego, bath en inglés. Significa sumergirse en algo. Ellos estaban sumergidos en una profunda pobreza, y esa palabra pobreza significa literalmente miseria. Miseria, no era cualquier pobreza. Los hermanos de Macedonia estaban sumergidos en una profunda miseria. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sin embargo, en vez de caer en la autocompasión y el descontento, Pablo nos dice que estos hermanos no solo abundaban en gozo. ¿Ustedes oyeron eso? Ellos abundaban en gozo, sino que sobreabundaban en la riqueza de su liberalidad. Wow. La generosidad de estos creyentes en Macedonia es casi increíble. ¿De verdad? ¿No es así? Es casi increíble. Porque el sufrimiento suele ser una excusa para centrarse en uno mismo. Lo natural para la persona que sufre es pensar que los demás deben ser generosos con él. ¿No es así? Pero estos hermanos rogaron, dice Pablo, que se les permitiera participar en esta ofrenda. Imagínense a Pablo llegando a la iglesia de Macedonia, al culto de oración, y está dando un reporte de lo que está pasando en Jerusalén, simplemente para que estos hermanos oren. Pablo ve la pobreza y simplemente dice: hermanos, no se preocupen, simplemente oren, vuestras oraciones van a ser una bendición para estos hermanos en Jerusalén. Y de repente un hermano de Macedonia levanta la mano y dice: Pablo, escúchame, pero ¿cómo que oremos? Sí, vamos a orar, pero nosotros queremos ofrendar. No, hermanos, fíjense, yo no vine aquí a presionarlos para que ustedes ofrenden. Yo conozco vuestra condición, simplemente quiero que oren. Y toda la iglesia comienza a levantarse: no, Pablo, no, de ninguna manera. Nosotros queremos ofrendar. Por favor, Pablo, te rogamos, te suplicamos, no nos quites ese privilegio. Miren, yo no sé ustedes, pero a lo largo de esta semana yo me he sentido sumamente convicto de pecado. El evangelio de la gracia de Dios había cambiado por completo la perspectiva que estos hermanos tenían acerca del dinero, acerca de dónde se encuentra nuestro verdadero gozo y nuestra verdadera riqueza. Estos macedonios no estaban haciendo otra cosa que reaccionando a lo que Dios había hecho por ellos en Cristo. Noten el versículo 9: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaras a ser ricos. Ellos estaban imitando a Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. Era rico
como no ha habido nadie en todo el universo que sea más rico. Jesús era dueño de todo y él decidió voluntariamente dejar su trono de gloria. Él decidió voluntariamente dejar el esplendor del cielo para venir y hacerse un siervo y morir en una cruz por amor a nosotros, para que nosotros pudiésemos ser bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ese es el ejemplo que Pablo pone delante de los creyentes en Corinto y hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, delante de todos nosotros, para enseñarnos lo que significa para un cristiano ser generoso. Con esto en mente, luego de esta breve introducción, ahora podemos considerar algunas de las enseñanzas que encontramos en 2 Corintios capítulo 9, los versículos 5 al 11, que es el pasaje que vamos a considerar en esta mañana. Y lo primero que encontramos aquí es un contraste, los versículos 5 al 7. Un contraste en el que Pablo nos muestra que la actitud del corazón al ofrendar es más importante que la cantidad de lo que ofrendas. Lo primero que hace Pablo aquí es mostrarnos un contraste para que a través de ese contraste nosotros podamos entender que la actitud del corazón a la hora de ofrendar es más importante para Dios que la cantidad que tú ofrendas. Porque recuerda, mi hermano, Dios no necesita un centavo de ti. Dios no necesita tu dinero. Dios quiere tu corazón. Versículo 5, capítulo 9. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como codicia. Pablo había enviado a Tito junto con otro hermano, cuyo nombre no se menciona aquí en el pasaje, para preparar de antemano, dice él, vuestra generosa ofrenda ya prometida. Y esta palabra que se traduce aquí como generosa ofrenda significa literalmente bendición. Es la palabra eulogía, bendición. El contraste de Pablo aquí es que vuestra ofrenda sea dada como una bendición y no como de exigencia nuestra, dice la Reina Valera del 60. ¿Ven el contraste? Como una bendición, no como si fuera una exigencia. Otra forma de traducir esta frase es algo que es arrancado de la codicia, como alguien que es despojado de sus bienes bajo amenaza. Dame tu dinero. Pablo dice, no es así que yo quiero que te ofrendes. No. Pablo no quería que estos hermanos se sintieran presionados por su autoridad apostólica. Eso es lo que le está diciendo. Yo quiero que ustedes den entendiendo con la conciencia de que es una bendición bendecir a otros, no como si fuera una exigencia, de tal manera que yo tengo que arrancarles de la billetera lo que ustedes quieren aferrarse a eso. El segundo contraste está en el versículo 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará. El que siembra abundantemente también segará. Dios espera que demos de forma generosa, no con tacañería. Ese es el contraste aquí. No escasamente, sino abundantemente. ¿Ven? Con un corazón generoso, no con un corazón tacaño. Sean abundantes a la hora de dar, dice Pablo, porque el que siembra escasamente, segará escasamente. Y Pablo está pensando aquí en el agricultor que pierde su semilla. Cuando el agricultor siembra su semilla, en cierto modo la está perdiendo, pero la está perdiendo para luego tener la cosecha, ¿verdad? Esa pérdida resultará en ganancia cuando llegue la siega. Mis hermanos, la matemática de Dios es distinta a la matemática del hombre.
En la matemática tuya y mía, 10 menos 1 es igual a 9. Y 10 menos 0 es igual a 10. Si tú quieres tener 10, ¿qué debes hacer? No dar nada. Fíjense, en la matemática del hombre, si yo quiero quedarme con 10, ¿qué debo dar? 0, porque 10 menos 0 es 10. Porque si doy 1, aunque sea, ya me quedé con 9. La matemática de Dios es absolutamente diferente. No, si tú quieres quedarte con todo, escasamente segarás. Y yo estoy consciente, mis hermanos, de que esto suena a lo mismo que dicen los falsos maestros del evangelio de la prosperidad. Yo lo sé. Pero como espero mostrar en un momento, hay un mundo de diferencia entre los que predican estos siervos del diablo, porque son siervos de Satanás, y lo que Pablo está diciendo aquí. Pues no voy a entrar en eso ahora, pero hay una diferencia. Mis hermanos, sin embargo, el hecho de que algunos estén torciendo las escrituras para su propio beneficio no elimina lo que este texto dice. Y Pablo está diciendo que hay una relación directa entre la generosidad de lo que se da y la generosidad de lo que se recibe. El que siembra escasamente, segará escasamente. Y el que siembra abundantemente, segará abundantemente. Por supuesto, lo que esa generosidad implica para unos no es lo mismo de lo que implica para otros, pero todos debemos ser generosos a la hora de dar. Repito, esa generosidad no se va a ver igual. Dios no está contando la cantidad que tú das. Déjame ponerlo de esta manera. Mira, mi hermano, si tus ingresos se han incrementado en los últimos años, y eso es más evidente en tu estilo de vida que en tus ofrendas, probablemente eso es un indicativo de que tú estás sembrando escasamente. Déjame repetirte eso otra vez. Si tus ingresos han aumentado en los últimos años, y eso es más evidente porque tu estilo de vida ha aumentado, pero no tus ofrendas, tú estás en problemas. Muy probablemente tú estás sembrando escasamente. Eso es lo que ha pasado en los Estados Unidos de Norteamérica, donde las estadísticas son más fieles que en países como los nuestros. Estudios han demostrado que los ingresos de los cristianos en los últimos años han aumentado en los Estados Unidos y las ofrendas han disminuido. ¿Saben lo que eso indica? Un problema del corazón. Hay un problema del corazón. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16 versículo 2 que todo creyente, y él usa la expresión cada uno, es decir, todos, cada uno debe ofrendar regularmente, dice Pablo, según haya prosperado. ¿Se dan cuenta? El punto no es la cantidad específica que ofrendamos, no ese no es el punto, sino que esas ofrendas deben ser generosas en proporción a nuestro ingreso. Por eso es que no se va a ver igual en unos o en otros, según haya prosperado. Decía C.S. Lewis que si nuestros gastos en comodidades, lujos, diversiones está a la altura del estándar común entre aquellos con los mismos ingresos que el tuyo, probablemente estás dando muy poco. ¿Tú entendiste eso? Mira, si alrededor de ti hay personas que tienen el mismo ingreso, o más o menos el mismo ingreso, y tus gastos en lujos, en comodidades, en diversiones, está a la altura del estándar de esa gente que te rodea, es muy probable que tú estés dando muy poco. Eso no es generosidad, porque la mayoría de la gente no es generosa para dar para el Señor. ¿Han aumentado tus ingresos en estos últimos años? Y si es así, ¿dónde se ve eso más claramente?
en tus ofrendas o en tu estilo de vida. El tercer contraste está en el versículo 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Antes de ver de cerca el contraste que hay en este texto, noten una vez más el cada uno. Cada uno. ¿Quiénes deben ofrendar? ¿Los ricos de la iglesia? ¿Los de clase media, media alta? Cada uno. Cada uno. Ofrendar es una responsabilidad de todo creyente. Todo aquel que ha sido hecho partícipe, beneficiario de la gracia de Dios en Cristo debiera ofrendar. Ningún creyente está exento. De hecho, ningún creyente debería desear que lo eximieran de ese privilegio. Eso es lo que vemos en el ejemplo de los macedonios. No, Pablo, no nos quites ese privilegio. No nos quites esa bendición, porque es más bienaventurado dar que recibir. ¿Por qué tú me quieres quitar esa bendición? Por otra parte, Pablo usa un verbo aquí, propuso, que no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Esta palabra se enfoca en aquello que hacemos de una manera deliberada y libremente. Deliberadamente, libremente. O sea, no se trata de un impulso del momento, sino de algo que se hace de una forma planificada, plenamente conscientes de lo que estamos haciendo. En otras palabras, no debemos ofrendar de una forma mecánica. Bueno, yo decidí que esto es lo que voy a dar todos los meses. Sencillamente todos los meses hago el cheque. Pablo dice, no, considera con cuidado lo que estás haciendo a la hora de ofrendar. ¿Sabes para qué? Para que lo hagas con una actitud adecuada. De ahí el contraste en nuestro texto, no de mala gana. Ahí están pidiendo otra vez. Ese es el espíritu. ¿Qué problema? Uno con el agua hasta el cuello, ahora encima de eso la ofrenda, la bendita ofrenda. No, hermano, no. Mira, ni que des $1,000,000. No, así no. No de mala gana, dice Pablo. No de una forma renuente, como algo de lo que uno se desprende con resistencia. La idea que Pablo parece querer transmitir es la del individuo que ofrenda, escucha esto, lamentando en su corazón todo lo que pudo haber hecho con ese dinero. Óyeme, un viajecito. Es ese espíritu. Eso es lo que es dar de mala gana. Pero tampoco, dice Pablo, debemos hacerlo por obligación. Es decir, por el simple hecho de que es un deber cristiano. O sea, no ofrendes con la misma actitud con la que tú pagas los impuestos. Yo no voy a preguntar, pero aquí hay alguien, en su corazón levanta la mano, aquí hay alguien que paga sus impuestos con gozo. Qué suerte que la Biblia no dice, Dios ama al que paga sus impuestos con alegría. Pero Él sí dice que ama al dador alegre. No ofrendes como el que paga sus impuestos. Nadie quiere tener problema con el impuesto sobre la renta. No vaya a ser que te multen o que seas perseguido por la justicia. No es con esa actitud que debemos dar, como si fuera una obligación legal. ¿Cómo debemos hacerlo? Vean el versículo 7 otra vez. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. O sea, Dios no se agrada con la ofrenda del que no se agrada en ofrendar. ¿Oíste eso, verdad?
Dios no se agrada con la ofrenda del que no se agrada en ofrendar. Él se deleita en aquel que se deleita en imitar su generosidad. Valga la redundancia. En este caso vale la redundancia. Mis hermanos, nuestro Dios es tan generoso, tan generoso. Y su deleite es ver ese reflejo de su carácter desarrollándose en aquellos que fueron comprados con la sangre de Jesús. Cuando Dios ve eso en el corazón de sus hijos, Él ve un reflejo de Él mismo y Él se goza en eso. ¿Ves? Dios ama al dador alegre. Por eso es que alguien decía que es tu perspectiva de Dios lo que determina tu perspectiva de la ofrenda. Es lo que tú ves acerca, lo que tú piensas y crees acerca de Dios. Así como debemos tomar en cuenta que hay inconversos a veces en la iglesia, también debemos tomar en cuenta que los creyentes en Cristo, regenerados, santificados y todo lo que usted quiera, están en una lucha, están en una guerra espiritual. Esto es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6 versículos 10 al 13. Pablo dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en un campo de batalla, estamos enfrentando un enemigo muy poderoso. La buena noticia es que los recursos que el Señor nos ha dado también son muy poderosos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios. Tanto la fuerza como la armadura provienen del Dios Todopoderoso, y tanto una cosa como la otra están a nuestra disposición para que podamos retener nuestra firmeza hasta el final del combate. Pero que a nadie se le ocurra enfrentar a este enemigo en sus propias fuerzas, y mucho menos tomarlo a la ligera. Queridos hermanos, amados hermanos, Satanás no está jugando a la guerra. Es un enemigo cruel, y su foco de ataque es la iglesia. El diablo no se ocupa de los bares. El diablo no se ocupa de los prostíbulos. Esos son suyos. Nosotros somos sus enemigos. Al diablo no le importan en lo más mínimo las iglesias apóstatas. Esas también son de él. ¿A quiénes ataca Satanás? A esos mismos hombres y mujeres a quienes Pablo exhorta vestirse de toda la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es a los miembros de la iglesia de Éfeso a quienes Pablo dirige esta exhortación, porque la iglesia es el blanco de ataque del enemigo. Él ya no puede robarnos la salvación, gloria al Señor por eso. Esa salvación la compró Cristo con el precio de su sangre. No, Él no la puede robar, pero sí puede tratar de dividirnos. Sí puede tratar de frenar nuestro crecimiento espiritual, desviarnos de nuestra fidelidad a Cristo, de la obediencia, todo lo que sea necesario con tal de minar nuestra utilidad en el reino, para que vengamos a ser motivo de escarnio para el pueblo de Dios y para el evangelio. Mis hermanos, todavía no hemos llegado al cielo. Estamos en un campo de batalla luchando contra el diablo, contra el mundo, contra el pecado que todavía mora en nosotros. Si nos descuidamos, tarde o temprano sufriremos el daño y ocasionaremos que otros sufran también. Piensa por un momento en muchos de los problemas que tú has tenido en la iglesia. No, pastor, yo no he tenido ni un solo problema. Wow, qué bueno, hermano. Pero para aquellos pobres mortales que sí lo han tenido, te vas a dar cuenta que todos o muchos de esos problemas han sido ocasionados por el pecado de otro. Y muchos de esos pecados los cometen cristianos. Cristianos que pecan contra ti. Si tu hermano peca contra ti, dice el Señor,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, porque de lo contrario vamos a salir heridos. Sin embargo, esta es una moneda que tiene dos caras. Nosotros no podemos dejar de ver la lucha en la que todos los cristianos estamos envueltos, pero hay otra realidad que yo quiero poner delante de vuestros ojos, porque es una realidad que muchas veces pasamos por alto. Ya dijimos la realidad de la composición mixta de la iglesia, ya hablamos de la realidad de la lucha de la iglesia, pero no pasemos por alto la realidad de la victoria de la iglesia. La victoria de la iglesia. Seguramente muchos aquí han escuchado de ese profesor que muestra a sus alumnos una cartulina blanca con un punto en el centro. Y le pregunta a los alumnos, ¿qué tenemos aquí? Todos responden, un punto. Y el profesor les dice, qué injustos son ustedes. No, aquí hay toda una cartulina blanca, pero ustedes solo vieron el punto negro. Eso parece que, ¿verdad? Que es como parte de la naturaleza humana, ver el punto negro. Eso es lo que sobresalta. Nos concentramos en lo negativo y fácilmente perdemos de vista todo lo que se está haciendo bien. Por eso, cuando pensamos en el pueblo de Dios, vamos a ser honestos otra vez. Cuando pensamos en el pueblo de Dios, muchas veces lo primero que suele venir a nuestras mentes es el punto negro en la cartulina. ¿Saben por qué? Porque el resto lo damos por sentado. Por ejemplo, todo creyente debería llegar temprano a la iglesia. Todo creyente. A menos que una causa justa, ¿verdad?, se lo impida. Pero todos deberíamos ser puntuales. Yo le decía a los hermanos cuando dimos la charla de educación que una de las características que tenemos los dominicanos es que nosotros somos increíblemente puntuales. Me imagino que en México debe ser igual. Cuando tú invitas a un dominicano a una reunión que comienza a las 8, él llega a las 9 en punto. Ahora, nosotros somos cristianos, por encima de ser mexicanos, por encima de ser dominicanos. Y si decimos una hora, debe ser, como decimos nosotros allá, hora cristiana. Ahora, hay personas que llegan tarde al culto y los hermanos se dan cuenta. Ahora, ¿cuántas veces tú te has visto a ti mismo dándole gracias a Dios por todos los que son puntuales? Señor, gracias por esos hermanos que hacen provisión para estar en su iglesia a tiempo. No lo notamos. No lo notamos porque ellos están haciendo lo que estaban supuestos a hacer. Y eso puede aplicarse a muchas otras áreas en la vida de la iglesia. Mis hermanos, nosotros debemos hacer el esfuerzo consciente de estar más al acecho de aquellos motivos por los que debemos darle gracias a Dios. Por la iglesia, por los hermanos que componen la iglesia y luchar contra esa tendencia de concentrarnos únicamente en lo malo. Y en ese sentido el apóstol Pablo es un ejemplo. Busquen todas las cartas de Pablo, excepto Gálatas. Pablo comienza sus cartas siempre diciendo, yo doy gracias a Dios por ustedes. Yo a veces me pregunto, si yo hubiera escrito la carta a los Corintios, yo hubiera comenzado diciendo, yo le doy gracias a Dios por la forma como Dios los ha bendecido con toda gracia a los corintios. Pero no solamente debemos estar más atentos a esos motivos visibles de acción de gracias, sino que también debemos estar conscientes, mis queridos hermanos, de que nuestros hermanos a nuestro alrededor, al igual que nosotros, están peleando diariamente una batalla en la que obtienen grandes victorias que nadie ve. Siempre la iglesia está llena de hipócritas. Piensen esto. Piensen esto. ¿Cuántos hermanos llegan? Yo no sé aquí, pero en Santo Domingo pasa que a veces uno va al banco y cuando uno llega al counter, al cajero, bueno, sí, pero exacto, al cajero, ahí está una joven, muy bonita, bien mal vestida, y uno tiene que decirle, vine a hacer un depósito. Eso nadie lo vio, el hermano que quitó la vista para no ver lo que no debía ver, nadie lo vio. Eso fue algo que sucedió entre él y Dios. El hermano que estaba viendo televisión y salió de repente una escena que él no debía ver, inmediatamente cambió el canal. El hermano que cerró sus labios para no descargar su ira contra ese conductor imprudente que se metió en vía contraria y casi te arrolla.
Y el hermano estaba a punto ya, y dijo, no, yo soy cristiano. Aquel otro que se levantó de madrugada para tener comunión con el Señor, para orar por su iglesia, para orar por sus hermanos, por la obra de Dios en sentido general. Hermanos, esas cosas nadie las ve, excepto Dios. Yo quiero que ustedes piensen en todas las victorias que los hermanos de tu iglesia tienen cada día, que tú ni te enteras. Son grandes victorias, obtenidas con gran determinación y en dependencia de Dios. Mis hermanos queridos, el pecado suele hacer ruido. Y fácilmente podemos llevarnos la impresión de que todo se está cayendo en pedazos. Como Elías, Señor, solo yo he quedado. No, Elías, eso no es verdad. Eso no es verdad, Elías. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal, pero tú no lo sabías. Tú no lo sabías. La realidad de la obra que Dios está haciendo en medio nuestro, mi querido hermano, mi querida hermana, es mucho más amplia de lo que nuestros ojos ven. Sí, estamos en una lucha. Lamentablemente algunos han sido heridos y seguramente no serán los únicos. Pero mira a tu alrededor, mi hermano. Mira a tu alrededor. Porque hay muchos aquí en esta iglesia en Juárez, que tienen años corriendo la carrera. ¿Cuántos años tiene esta iglesia? 35. Como 35 años. Hay personas aquí que seguramente tienen 30 años, 20 años, 15 años, 10 años. Corriendo la carrera con mucha dificultad, a veces a campo traviesa. Y siguen corriendo, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sabes qué es eso, mi amado hermano? Una muestra tangible del cuidado y la protección de Dios sobre su iglesia. Una muestra tangible del cuidado de Dios sobre sus hijos. Y a la luz de esa realidad, ahora nos preguntamos, entonces, ¿cuál debería ser nuestra expectativa de la iglesia en este mundo caído? Tomando en cuenta la realidad de su composición mixta, tomando en cuenta la realidad de su lucha, tomando en cuenta la realidad de su victoria, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué debemos esperar de la iglesia? Bueno, en primer lugar, hermanos, estas cosas nos enseñan que no debemos tener una expectativa romántica con respecto a la iglesia. Algunos llegan a la iglesia pensando que encontraron la sociedad perfecta. Por fin, aquí todos se aman. Aquí nadie juzga al hermano. Aquí no hay chismosos. Todos están deseosos de servir a los demás. Aquí no hay egoísmo, aquí no hay orgullo. Cuando llegues a un sitio así, pellízcate, estás dormido o estás muerto y no lo sabías, no te habías enterado, llegaste al cielo. Hermanos, eso no es real, como lo muestran claramente las cartas del Nuevo Testamento. Todos los principios que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento para solución de conflictos dentro de la iglesia, asumen que van a haber conflictos dentro de la iglesia. Pensemos por un momento en el contexto de la iglesia. Todos estamos aquí lidiando con nuestros pecados, no lo olviden, estamos en remodelación. Sometidos a una amplia gama de tentaciones, en diferentes niveles de crecimiento espiritual, en diferentes condiciones espirituales. Hay hermanos que están encendidos en fuego, hay otros que están languideciendo a punto de morir en la misma iglesia. Provenimos todos de trasfondos culturales, trasfondos sociales, educacionales, económicos diferentes. Lo que tal vez para ti es una mala educación, para el hermano es la cosa más natural del mundo. Por eso es que Mark Dever dice, tú quieres saber si tu nueva vida es real,
Comprométete con un grupo de pecadores salvados. Intenta amarlos. No lo hagas durante semanas ni durante meses. Hazlo durante años y entonces descubrirás si tú amas a Dios o no. Haz la prueba. Entre nosotros hay nuevos creyentes que todavía tienen trazas de su antiguo patrón de vida. Hay otros que han llegado con mucho entusiasmo, pero con poca sabiduría. Tenemos viejos creyentes que ya han olvidado los conflictos que experimentaron cuando todavía eran jóvenes en la fe. Otros que están anquilosados, demasiado familiarizados con cosas que todavía entusiasman a los nuevos creyentes. Ya se te pasará. Tengo contra ti, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, que has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Imagínate a una esposa que le dice a su marido: mi amor, déjame decirte algo. Mira, yo voy a seguir planchando tus camisas, yo voy a seguir haciéndote la lavandería, voy a hacerte la comida, voy a atenderte. Yo voy a hacer todo lo que una esposa modelo debe hacer. Ahora déjame decirte algo para que estemos claros. Yo estoy enamorada de otro hombre. El esposo no le va a decir: bueno, pero por lo menos vas a seguir haciendo todas las otras cosas. Eso es lo que estaba pasando en Éfeso. Ellos estaban haciendo las mismas cosas, pero no con el mismo corazón. Esa es la iglesia en el mundo real. Ahora, por esa razón no deberíamos asumir una postura cínica con respecto a la iglesia, una postura pesimista con respecto a la iglesia. Esos mismos que llegan a la iglesia con una visión romántica son los que generalmente se van despavoridos cuando ven la realidad. No es como pensaron al principio. Y luego escuchamos a ese tipo de personas hablar de la iglesia con mucha amargura y resentimiento. En los años que yo tengo siendo pastor y aún cuando tengo que viajar a otros lugares, las cosas que yo oigo de la gente hablando de la iglesia, es horrible. Es horrible, personas que están quemadas. La iglesia está llena de hipócritas. Por eso yo he decidido no pertenecer a ninguna iglesia local. Yo no sigo a hombres. Yo sigo a Cristo. Es que si tú sigues a Cristo, debes hacer lo que Él dice. Y Él dice que tú debes pertenecer a una iglesia. Queridos hermanos, la iglesia continúa siendo la sociedad de los redimidos, el cuerpo de Cristo, la comunidad sobre la cual Dios tiene sus ojos, el instrumento por medio del cual Dios proclama, sostiene, mantiene la verdad en el mundo. Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. Esa iglesia imperfecta. Es el lugar donde Cristo manifiesta su gloriosa presencia cuando 2 o 3 se congregan en su nombre. ¡Wow! Cristo viene y se hace presente en su iglesia. Eso no sale por internet. Eso no sale en la grabación. Hay que estar aquí. Cuando Cristo se pasea en medio de los 7 candeleros de oro, hay que estar aquí. Eso no se experimenta en ningún otro lugar. Estar en la iglesia en el día del Señor, con el pueblo del Señor, escuchando la palabra del Señor. No hay nada que sea más valioso que eso. Eso es glorioso, hermanos. Eso es glorioso. Esa es la iglesia donde operan los dones que Cristo da a su pueblo para edificar a sus santos. Ese es el pueblo con el que tenemos comunión ahora y con el que tendremos comunión por toda la eternidad.
Sí debemos tener una expectativa realista de la iglesia de este lado de la eternidad, pero no una perspectiva pesimista de la iglesia. A lo largo de los siglos, la iglesia de Cristo ha tenido que pelear muchas batallas. Muchos han celebrado anticipadamente la desaparición de la iglesia. Pero me encanta, como dice alguien, han repicado las campanas, han anunciado su muerte, han publicado la esquela mortuoria, pero el cadáver nunca ha aparecido. La iglesia sigue aquí, porque Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Él va a cumplir su promesa. A veces los creyentes leen ese texto: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y se imagina la iglesia, ¿verdad?, en un rinconcito allí tratando de protegerse de los ataques del diablo. No, hermanos, lo que ese texto enseña es exactamente al revés. Es el diablo que está tratando de que la iglesia no penetre. Son las puertas del Hades las que no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia está allí atacando la ciudadela del infierno, sacando esclavos, sacando cautivos y libertándolos con el evangelio en el nombre de Jesucristo. Y nadie podrá impedir que la iglesia haga eso. Es en ese contexto, hermanos, que nuestro Dios y Padre está obrando en nuestros corazones para conformarnos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que esos problemas que te desaniman de la iglesia son los que Dios está usando para transformarte? Ese es el cincel. Examinen cada aspecto del fruto del Espíritu que aparece en Gálatas 5:22. Y ustedes se van a dar cuenta que todos crecen únicamente en medio del problema. El fruto del Espíritu es amor. Ajá, ¿amor a quién? Amor al que te cae bien, amor al que te sirve, amor al que es incondicional contigo. No, eso no es un fruto del Espíritu, porque hasta los impíos aman a la gente que los aman. El fruto del Espíritu es amar al que no es amable. El fruto del Espíritu es amor, gozo, gozo, gozo. No cuando tienes un buen sueldo, una buena salud, un buen coche. Es gozo en medio de la dificultad. Ese es el fruto del Espíritu. Hay un dato curioso en el Antiguo Testamento. El dato curioso es que cuando Dios ordenó que construyeran el templo de Salomón, dio una directriz de verdad curiosa. Él decía: yo quiero que corten la piedra en la cantera exactamente como va a encajar dentro de la construcción del templo, porque yo no quiero que durante la construcción del templo haya ruido. Así que cortaban la piedra en la cantera, la traían al templo y colocaban la piedra en silencio, sin ruido, construyendo el templo de Salomón. Y un teólogo puritano decía: eso es exactamente lo que está pasando con la iglesia. Nosotros somos piedras vivas. El problema es que aquí estamos en la cantera. El ruido está aquí. Pero cuando lleguemos allá, vamos a ver un templo que se va a hacer en silencio y sin ruido. Pero aquí hay ruido. Problemas vendrán. Algunos quedarán postrados en el camino sirviendo de escarnio al evangelio y al pueblo del Señor, pero aún así Cristo seguirá edificando a su iglesia, porque Él se comprometió a presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, una iglesia que será santa y pura. Y Cristo verá eso. Cristo seguirá usando hombres y mujeres débiles para hacer su obra. Y mis hermanos, todos nosotros tenemos el privilegio de ser parte de esa empresa para la gloria de Dios y la expansión de su reino. Yo quiero ahora llevarnos al futuro. Yo quiero ahora ayudarte a contemplar la iglesia, no como la iglesia es, sino como la iglesia será. Vayan conmigo a Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19. Y por favor, hermano, activa tu imaginación. Apocalipsis es un libro apocalíptico, literatura apocalíptica.
La literatura apocalíptica se vale de muchas figuras para impactar nuestra imaginación. ¿Qué te impacta más? Que salga un titular mañana en el periódico que diga, bueno, voy a decir por lo menos República Dominicana, porque tal vez México es diferente. Un titular que diga, la corrupción ha llegado a todos los niveles del gobierno. O un titular que diga, el pulpo de la corrupción arropó al palacio. ¿Cuál titular te impacta más? El pulpo de la corrupción. Bueno, eso es lo que hace Apocalipsis. Apocalipsis nos habla en figuras que despiertan nuestra imaginación. Dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿No puedes tú amar a esa esposa ahora? Porque si no puedes amarla ahora, tal vez tú no vas a estar ahí. Apocalipsis 21. Vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. ¿De qué está hablando Juan aquí? De la iglesia. Por favor, hermano, no es que vamos a vivir en una ciudad cúbica. No. Juan está describiendo la iglesia. Noten el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La esposa del Cordero es la iglesia. Y ahora Juan, en un lenguaje simbólico, va a comenzar a describir la iglesia futura, la iglesia glorificada, como si fuera una ciudad extraordinaria. Y dice, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Eso será la iglesia. Por eso dice Juan aquí, que está fundada sobre los 12 apóstoles. ¿Qué es lo que está fundado sobre los apóstoles? La iglesia. ¿Y por qué dice el texto que la ciudad tenía una forma cúbica? Que dice que la anchura, la altura era igual. Hermanos, la escritura debe interpretarse con la misma escritura. ¿Qué es lo único que hay en la Biblia que tiene forma de cubo? Lo único que hay en la Biblia que tiene forma de cubo es el lugar santísimo en el tabernáculo y en el templo. Lo que Juan está diciendo aquí es que cuando la iglesia esté en gloria, cuando la iglesia esté glorificada, mis hermanos, nosotros seremos el lugar santísimo.